Buenas tardes, yo soy Gustavo Palazzo, integro Solidus Ingenieros Consultores y en el estudio, bueno, nos dedicamos también a la evaluación y refuerzos de estructura. En este caso particular queremos hacer algunas consideraciones sobre los ensayos de adhesión de tipo arrancamiento, pull-off, que bueno, requieren esta metodología de refuerzo con polímeros reforzados por fibra, en su sigla en inglés FRP, que por ejemplo se ha aplicado en una escuela de Mendoza, Argentina. Básicamente algunas columnas han sido, bueno, se ha colocado este FRP en forma de tejido para bueno, aumentar el confinamiento por falta de estribos, y también se ha colocado para tomar esfuerzos de cortes en los extremos de viga. Así que bueno, en particular queremos referirnos a qué ensayos son necesarios, particularmente cuando bueno, se aplica esta tipología de refuerzo. Lo que estamos tomando como guía, tanto para el diseño, construcción y bueno, todo lo que es el proceso de control de calidad, tanto anterior o posterior para la colocación del FRP, estamos considerando esta guía americana que es del ACI, el ACI 442R en su versión del 2017. Así que bueno, vamos a hacer consideraciones de los ensayos antes de la colocación y después de la colocación del FRP en base a esta guía. Bueno, una de las situaciones que están planteadas en la guía americana es la evaluación del estado de la estructura existente. Y bueno, se establece que es necesario hacer esta evaluación para ver cuál es la condición del sustrato donde se va a adherir el refuerzo de FRP. Por supuesto es muy importante porque si ese sustrato fuera de muy mala calidad, bueno, no funcionaría más ya que tenga colocada el refuerzo de FRP con alta resistencia, no podría funcionar porque el sustrato también ante los esfuerzos se desprendería del resto de la masa de hormigón. Por eso es que hay que hacer toda una serie de evaluaciones, entre ellos el ensayo de tracción del hormigón sobre la superficie donde se van a colocar la fibra. Y específicamente la guía americana dice que para este tipo de ensayo, que es el ensayo de acción pull-off, hay que seguir la norma ACTM C 1583. Eso está bueno, esta sección del reglamento, y eso es lo que vamos a considerar primero. Entonces pasamos a esta norma ASTM C1583, que bueno, tiene la versión del 2020 y es una norma, digamos, para el ensayo de tracción sobre superficies de hormigón o también, bueno, aquellas superficies de hormigón que han sido reparadas justamente para lograr un nivel de superficie necesario a la adhesión posterior, por ejemplo, de un FRP. Así que bueno, básicamente en esto coincide la norma de cómo determinar la resistencia a tracción. El ensayo es muy simple, tiene una pequeña preparación de la superficie para que se pueda adherir un cilindro metálico mediante una resina epoxi y después entonces, una vez que está curado esa adhesión, se hace la extracción o la tracción de ese cilindro metálico y bueno, y ahí se ve entonces cuál es la resistencia de esa tracción y cuál es el modo de falla que tiene ese ensayo. Bueno, por supuesto, antes de colocar este cilindro con una corona, se hace bueno, una perforación en todo lo que sería el perímetro del cilindro de aproximadamente 10 milímetros y después entonces se pega, como decíamos, y se hace el ensayo. Acá tenemos el equipo, básicamente este es el sustrato de hormigón, acá la perforación que se hace con la corona, acá está el adhesivo, acá está el cilindro metálico y entonces, bueno, se coloca un equipo que es el que produce la tracción
ese equipo está unido al cilindro metálico. Bueno, por acá se aplica la fuerza que ejerce el efecto de tracción mediante un movimiento de una palanca. Y entonces básicamente después se mide cuál es la resistencia. Directamente el equipo da la tensión a la que se produce la rotura y se ve básicamente el tipo de falla, es decir, básicamente si rompe realmente el sustrato o, bueno, hay una falla intermedia. Acá también se representa la posibilidad de que no solamente sea el hormigón, sino que haya tenido alguna reparación con algún otro material. El ensayo, por supuesto, que hay que descartar es cuando se desprende este cilindro metálico porque ha fallado el epoxi que sirvió de adhesivo. Así que este es básicamente el ensayo con que se controla la resistencia a tracción del hormigón con esta norma ASTM C1583 que bueno, establece todo este proceso de ensayo que es muy simple. La norma también es bastante sintética porque el proceso también es bastante básico. Acá tenemos fotografías de los ensayos una vez que ya se ha ejecutado el ensayo pull-off, tanto en vigas, como vemos acá, y en columnas de esta escuela. Como decíamos, estos ensayos se hacen antes de la colocación de la fibra para evaluar si realmente el sustrato y la estructura tienen las condiciones necesarias para poder aplicar un refuerzo del tipo FRP. Entonces, bueno, una vez que está ejecutado el ensayo, por supuesto, bueno, está identificado el elemento estructural, está marcado en unidades PSI la tensión en la que se produjo la ruptura o se pudo extraer el elemento metálico y se fotografía también cuál ha sido el modo de falla. Así que bueno, en el informe básicamente esto es lo que consta. Estos son los datos que se analizan y bueno, y esta norma simplemente plantea cómo hacer el ensayo y bueno, cómo hacer el registro de estos resultados. Después entonces volvemos a la norma americana ACI 440-2L del 2017, que es la que refería específicamente a todo lo que tiene que ver con el diseño y construcción con refuerzos de FRP, y bueno, establece justamente la necesidad de hacer estos ensayos y la importancia que tiene para este tipo de refuerzo, bueno, en especial cuando se trata de un FRP donde la adhesión es crítica, que sería, por ejemplo, cuando uno hace un refuerzo de tipo de corte o de flexión. Entonces acá es donde especialmente hay que considerar este tipo de ensayo que estamos mencionando. Y bueno, también esta norma establece que entonces que para estas aplicaciones donde la adhesión es crítica, como decíamos, en flexión o en corte, la resistencia a tracción que debemos obtener con el ensayo que recién mencionamos, la norma ACTM, debe ser al menos de 200 psi, que es aproximadamente 1,4 megapascales, mediante este ensayo que estábamos mencionando. Bueno, además hay otras consideraciones, pero en particular la resistencia a compresión debe ser también mayor a 17 megapascales. Pero bueno, el ensayo de la STM está referido específicamente a la capacidad a tracción. También aclara que para aplicaciones donde no es crítico el contacto, por ejemplo en estas columnas donde veíamos que el FRP estaba usado a los efectos de confinamiento de estos elementos estructurales, bueno, no este límite de 200 megapascales de la resistencia a tracción del sustrato no se aplica. Y después entonces viene la otra parte que es la evaluación y aceptación una vez que el sistema de refuerzo con FRP ha sido aplicado. Entonces la parte que vimos anteriormente es referida a la evaluación previa para determinar si es posible aplicar este refuerzo, y esto es lo que vemos ahora en esta etapa de evaluación y aceptación, que también está estipulado en esta guía de la CI. Bueno, establece los ensayos de adhesión a tracción de la fibra que ya ha sido colocada en los elementos, en este caso de hormigón armado, y la norma en este caso que se sigue es la ASTM de 7522, y esto está bueno, en la sección 725 de esta guía.
Bueno, si vamos a la guía, perdón, a la norma ASTM de 7522, bueno, justamente un ensayo, una norma para el ensayo pull-off, ahora para estructuras o sustratos de hormigón en mampostería, donde se ha colocado ya como refuerzo este sistema de polímeros reforzados con fibra o de FRP. Y entonces, bueno, básicamente este ensayo determina también la resistencia a la tracción, y bueno, y es muy parecido al ensayo que ya habíamos visto del sustrato de hormigón armado. Entonces acá también se aplica el mismo procedimiento y se evalúa el modo de falla. Bueno, están todos estos modos de falla previstos en la norma. Hay diferencia, por supuesto, con lo que veíamos anteriormente en el caso del sustrato, porque acá, bueno, ya está la fibra FRP aplicado sobre el sustrato. Entonces, bueno, pueden ocurrir distintas situaciones o más situaciones o tipos de falla que veíamos solamente cuando teníamos el sustrato de hormigón armado. Acá vemos, bueno, el proceso de ejecución de este ensayo. Acá, bueno, mediante la corona se está haciendo también la perforación, como antes veíamos que se hacía también para el sustrato de hormigón cuando no tenía el refuerzo. Después acá se está colocando el adhesivo epoxi para unir el cilindro metálico finalmente al elemento que ya tiene aplicado el refuerzo de FRP. Y acá tenemos fotografía tanto en vigas como columnas que ya están identificadas del elemento del cilindro metálico que ya está adherido al elemento de hormigón a donde se ha sido aplicado el refuerzo de, en este caso, tejido de FRP. Acá, bueno, ya se está ejecutando el ensayo con este elemento que básicamente es este dispositivo que es el que produce la tracción cuando mediante con esta palanca se acciona en esta parte superior y bueno, se está justamente accionando la fuerza para provocar la tracción del elemento metálico que está ya adherido, como veíamos en las fotografías anteriores, a la columna reforzada. Y después también, como en el caso del hormigón, queda registrado tanto cuál es la tensión a la que se produjo el desprendimiento del cilindro de la viga o la columna con el refuerzo de FRP y se analiza también cuál es la condición del modo de falla, que también, como veíamos, es importante dejar registrado. Acá cuando dice, por ejemplo, mayor de 400 psi, quiere decir que se llegó a los 400 y no se produjo el desprendimiento del cilindro metálico respecto del FRP, entonces bueno, después se lo retira, pero ya no se marca, porque como se ha superado los valores mínimos establecidos por el ACI, no se continúa con el ensayo. Entonces una vez que termina el ensayo ASTM, que básicamente fija cómo hacer todo este proceso que recién describíamos y con un informe que establece, bueno, cuáles son todo el tema de análisis de las tensiones registradas en el ensayo de tracción y cuál es el modo de falla. Después volvemos a la condición de evaluación y aceptación que plantea la CI 440 y que dice que la resistencia en el ensayo de tracción debe exceder también los 200 megapascales, como en el caso que veíamos del sustrato, y que el modo de falla debe ser en el sustrato de hormigón, es decir, no se debería producir en donde está, por supuesto, donde está el adhesivo del cilindro al FRP, pero tampoco se debería producir entre el FRP y el hormigón. Si se dan resistencias más fallas, las fallas se producen entonces entre el FRP y el sustrato, bueno, esto hay que dejarlo registrado y el profesional debe hacer una evaluación para determinar si es posible aceptarlo, bueno, en función, por supuesto, de todas las muestras que se han hecho sobre la estructura. Así que bueno, queríamos mostrar algo que se hace también en Mendoza y en Argentina, como son los refuerzos con este tipo de materiales, polímeros reforzados con fibra, como decíamos en este caso de la empresa Simpson. Se hizo una evaluación preliminar y se puede determinar que el hormigón tenía las condiciones necesarias para poder aplicar un refuerzo de este tipo. Eso, entonces, guiado por la norma americana, la ACI, la guía americana, pero el ensayo realizado mediante la norma ASTM.
Después se aplicó el refuerzo, tanto como decíamos confinamiento de columna, como en estas secciones donde la adhesión es crítica por el efecto de, para un refuerzo de corte y de flexión. Y se hicieron los ensayos de acuerdo a la norma ACTM para FRP ya instalado y se determinaron también las resistencias a la tracción y el modo de falla. Y bueno, en este caso particular, en todos los casos, se cumplió con una resistencia mínima mayor a 200 megapascales y también el modo de falla de acuerdo a los establecidos bueno, en el ACI como conveniente. Así que bueno, más información pueden encontrarla, pueden comunicarse en esta dirección de correo electrónico o en la página del estudio. Muchas gracias, hasta luego.